Señor, damos gracias al Señor por el remanente que también nos está sintonizando a esta hora ya del mediodía. Estamos en vivo desde Misión Cristiana Elohim Central, aquí en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo a través de internet y para todo el remanente a través de Canal 65 y Corporación Radial. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a darle lectura a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y el poder de su Santo Espíritu. Lo leemos juntos, verso 29 en adelante. Dice así: pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Decimos amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. Vamos a hablar bajo el tema tres clases de creyentes. Dígale al que está a su lado: tres clases de creyentes. Para que usted entienda, hermano, el tema, y para que usted entienda el desarrollo también, el panorama que se presenta, hermano, como en el caso de los versos que hemos leído. La Biblia dice que hay una cantidad de personas, hermano, que van siguiendo al Maestro. Mateo presenta en esos versos que la mayoría, hermano, de ellos tienen una necesidad, y es que necesitan ser sanados. Lo que sobresale en los versos que hemos leído es que en su mayoría los que están llegando a los pies del Maestro, o están llevando a los pies del Maestro, son ciegos, dice el verso 30, son mudos, son cojos y tienen diferentes enfermedades, dice la palabra del Señor. Los presentan delante del Maestro y la Biblia declara que todos son sanos por Jesús, al punto, hermano, de que si lo vemos de esta manera, que el culto, después de que se obraran tantos milagros a través de la persona de Cristo, explotó en alabanza, porque el verso 31 dice que todos, hermano, alababan al Dios de Israel. O sea que todos presentaron alabanza y exaltación a Dios. Pero la palabra presenta, hermano, tres clases de ejemplos, y ahí es donde vamos a centrar el mensaje. Preste atención, por favor, porque la palabra del Señor nos presenta, hermano, a estos tres tipos de creyentes. Y entienda eso: no estamos hablando, hermano, de aptitudes fuera de la iglesia, sino que estamos hablando de tres tipos de aptitudes que vamos a encontrar dentro del pueblo del Señor, dentro de la iglesia del Señor. La palabra del Señor presenta, y trataremos con la ayuda del Señor de presentarlo en ese orden. Presenta, hermano, el título de este tipo de personas. También se presenta en la palabra de Dios el comportamiento o las aptitudes de este tipo de creyentes, y al cierre de cada ejemplo también la palabra presenta cuál será el final de cada uno de estos creyentes según sus aptitudes y sus comportamientos. Por eso es que quisiera, hermano, que usted preste mucha atención, porque la palabra del Señor nos presenta en este primer ejemplo que hay una gran multitud que sigue al Maestro. Es un sinnúmero de personas, no se presenta un número. Cada evangelista lo presenta de diferente manera. Hay evangelistas que lo presentan como millares de personas, otros dicen que multitud, otros dicen que tanta es la gente que sigue al Maestro que unos a otros se atropellan o van, hermano, topando hombro o pasándose, cada uno se pasa llevando al otro, porque es demasiada gente la que va tras el Maestro. Pero la palabra del Señor también presenta que este tipo de personas que en multitud se presentan siguiendo al Maestro no son en realidad personas que al final del camino agradan al Señor. Por eso es que la palabra presenta, o vamos a ir en el orden que nos presenta la Escritura, la palabra del Señor presenta en estos primeros versos el primer ejemplo del primer creyente, el primer tipo de creyente, que es el creyente carnal. Presta atención, por favor, porque los tres tipos de creyentes están esta tarde en este lugar. Y esperamos en Dios, hermano, porque el propósito de Dios a través de la palabra es para algunos que reaccionen y a otros motivarlos para seguir avanzando conforme la voluntad del Señor.
La palabra del Señor presenta, hermano, que aparentemente no hay nada malo en este culto que se realiza, que presenta el evangelista Mateo, donde los ciegos, hermano, y todos los necesitados se acercan al maestro. Todos reciben la respuesta y todos comienzan a alabar al Señor. Mas sin embargo, mire lo que dice el evangelista Lucas en el capítulo 12, hablando acerca, hermano, de un culto similar al que Mateo también presenta, que terminó, hermano, con milagros gloriosos. Lucas capítulo 12, dice la palabra de Dios en el verso 1 en adelante. Y esto dice el verso: juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas, dice la palabra del Señor. El maestro, hermano, está en un culto similar al que presenta el evangelista Mateo. La diferencia es que Lucas, hermano, presenta con detalles, hermano, cuando el maestro ha llegado el momento de presentar el mensaje para la multitud. La palabra del Señor presenta de que cuando la multitud está bastante golpeada o bastante aglomerada delante del maestro, llega el momento de declarar la palabra del Señor. Y es donde el maestro descubre, hermano, las deficiencias de esa gran multitud. La mayoría de cultos donde Cristo estaba, hermano, se llenaba y siempre habían maravillas y prodigios, grandes evidencias del poder de Dios, y muchas personas, hermano, eran atraídas a través de tantos milagros. Mas sin embargo, el maestro en muchas ocasiones dejó claro de que a él no mucho le importaba la multitud, a él interesaba la sinceridad, a él interesaba la transparencia, a él no mucho le importaba que grandes multitudes. La impresión del maestro no es como nosotros hoy en día, que el predicador o el pastor se sorprende de que hayan 1000, 2000 en el templo. No, la preocupación del maestro era de que cada uno de aquellos que le siguieran entendieran de qué manera hay que seguir al maestro y agradarle. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que es triste decirlo, pero el creyente carnal abunda en las congregaciones, hermano. Aquí dice que son millares, una multitud, y se atropellan unos a otros por tantas personas. El maestro comienza, hermano, a señalar aquellas deficiencias del creyente carnal. Y es triste, pero lo primero que el maestro descubre del creyente carnal es la hipocresía. El creyente carnal lleva una vida falsa de hipocresía. Por eso usted debe de tener cuidado, hermano, de caminar delante de Dios conforme sea la voluntad del Señor. El creyente carnal lleva una vida de apariencias. El creyente carnal es toda aquella persona, hermano, que aparenta piedad o aparenta temor, aun cuando habla, así como se viste, en ocasiones como se comporta. Mas sin embargo el Señor dijo: tienen que tener claro todos los que me siguen, dio a entender el maestro en su sermón, deben de tener claro que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. No hay nada que se diga allá en la intimidad de los aposentos que no se proclame, dijo el Señor, para delante de todas las personas. Porque es importante tener claro esto. Lo que el maestro estaba haciendo era desmascarando a tanta gente falsa que entre la multitud le seguía y profesaba ser creyente. Pero no te olvides jamás que estás delante de uno que te conoce, que estás delante del Dios que pesa los corazones, alguien que conoce tu pensamiento, que antes que la palabra salga de nuestra boca, Él ya la conoce. Alabado es el nombre de Jesús. Por eso es que los carnales, hermano, en los cultos donde el maestro predicaba, tenían muchos problemas. Tenían muchos problemas porque el Señor siempre se encargaba de descubrir la condición espiritual que ellos tenían. Porque para el tiempo del maestro sucedía lo mismo que ahora.
Hoy nosotros, hermano, porque la vista de uno es corta, uno cuando mira a una hermana con mantelina y bien honesta, uno considera que hay temor de Dios. Uno considera, hermano, que cuando se observa a un creyente con una Biblia en su mano y se mira bastante serio, y cuando saluda aparentemente tiene reverencia o respeto hacia Dios con las palabras que salen de su boca, eso muestra. Pero de repente usted se lleva sorpresas. De repente, hermano, caen noticiones en medio de la congregación. Pero tienes que tener presente que no todos son personas que agradan a Dios o son personas espirituales. Entre nosotros te vas a encontrar lastimosamente, y también duele decirlo, pero te vas a encontrar a mucha gente que es carnal, mucha gente que solamente es apariencia, mucha gente que solamente es la cara, es la fachada, pero lejos está su corazón de agradar en verdad a Dios en todas las áreas de su vida. El carnal siempre tendrá problemas delante del maestro, porque siempre el Señor te va a indicar o te va a guiar a que puedas llevar una vida transparente. Por eso es que te darás cuenta que el mensaje siempre traerá una exhortación para la iglesia, a que no caiga en ese error, a que lo que eres aquí debes de serlo donde quiera que te pares. Como te comportas aquí, debes de comportarte donde quiera que andas, y como te vistes aquí, como te presentas en honestidad acá, debes de andar donde quiera que te muevas, agradando el nombre del Señor. Alabado es el nombre de Jesús. Pero el carnal abunda en las congregaciones. Y tenga cuidado, hermano, porque el carnal es un creyente ciego. El carnal es un creyente ciego. Ya no logra observar o comprender, hermano, su condición espiritual. El carnal siempre se autojustificará. Y la palabra del Señor presenta, por lo menos en primer momento, en esos versos, que el maestro comienza a presentar la exhortación o el mensaje. El carnal se olvida. El carnal se olvida de que está delante de Dios. El carnal se esconde de la gente. El carnal se preocupa, hermano, porque no lo vean, porque no lo descubran, porque no se dé cuenta nadie. Y por eso es que el Señor presenta esa verdad. Quiero decirles, le dice el Señor a toda la multitud que está delante de Él y que le va siguiendo, quiero decirles que aquí en el Evangelio no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. No hay nada que se haga por ahí que no vaya a ser revelado, dice el Señor. Aquí en el Evangelio todo será descubierto tarde o temprano. Aquí en el Evangelio tarde o temprano, al que ande llevando una doble vida, se le va a tener que quitar la máscara. Tarde o temprano te darás cuenta de que aquí no es el pastor el dueño del Evangelio, de que aquí no es un predicador, de que aquí es Jesucristo, y con Jesucristo las cosas son completas y transparentes. Alabado es el nombre de Jesús. Alguien dice amén esta tarde a la palabra. Por eso es que lo primero que el maestro indica, hermano, en las aptitudes de un carnal, es que el carnal vive de fachada, de apariencia. Preste atención al mensaje en el momento que lo vamos desarrollando. El verso 4 dice en el capítulo 12 de Lucas: mas os digo, dice el Señor, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré, dice el Señor, a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, dice el Señor, os digo, a este temed. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está descubriendo, hermano, que hay muchas personas que le siguen, pero no tienen temor de Él. ¿Sabes qué da a entender las frases que el maestro declara? El maestro le está diciendo a la multitud: primero ustedes deben de aprender a ser sinceros. El creyente carnal, hermano, se esconde de la gente y anda preocupado por la opinión de las personas. El creyente carnal no mira para el cielo.
ni le pregunta a Dios cómo están las cosas delante de él, sino que anda preocupado porque le den la palmadita en la espalda y que le digan: todo va bien, hermana, la felicito por cómo está haciendo la cosa. Aunque el creyente carnal ya ratos ande extraviado, pero el creyente carnal se goza de que la gente le apruebe sus aptitudes, cuando en realidad las cosas no están bien delante del Señor. Pero el Señor también indica otra característica del creyente carnal, y el Señor declara de que el creyente carnal no tiene temor de Dios. El creyente carnal tiene temor a los hombres, tiene temor a los ojos. El creyente carnal está preocupado, hermano, porque de repente la gente pueda verle con ojos de misericordia y no está presente en su corazón el pensamiento o la opinión de Dios. Por eso es que cada uno de nosotros debemos de aprender las palabras del Maestro. Por eso es que el Señor les dijo: miren, ustedes tienen un problema, les dice el Señor, y es que ustedes tienen un temor, pero a los hombres yo les voy a enseñar a quien deben de temer, le dice el Señor. No deben de temerle a aquel que puede quitarles la vida. Al contrario, debes de tener temor de aquel que puede quitarte la vida y también puede entregarte al infierno o puede entregarte a condenación. O sea, en otras palabras se está diciendo: todo seguidor de Cristo debe de aprender a crecer en temor, en respeto, en reverencia para delante de su Señor. No tienes que andar preocupado por otra cosa. El creyente carnal está preocupado por agradar los ojos. El creyente espiritual tiene presente del que debe de ser honrado es Jesús, es su Señor, es su Maestro, es al que sigue. Alabado es el nombre de Jesús. Por eso es que usted verá, hermano, que hay personas que cuando de repente miran a un líder o miran a un pastor, ellos tratan, hermano, de hasta la cara les cambia. Y yo no estoy diciendo de que no hay que respetar, hermano, al liderazgo ni a los pastores, hay que respetarlos. Mas sin embargo tienes que aprender a caminar con temor delante de Dios. Tienes que aprender a llevar una vida, hermano, transparente y viendo para el cielo y reconociendo de que Él está en todo lugar. Él te acompaña todo el tiempo. Por eso es que te darás cuenta que hay personas que cuando vienen para el culto se ponen el disfraz. Ellos van para el culto. Hasta ya los hijos saben que la señora tiene ropa para salir, tiene ropa para ir a Metrocentro, tiene ropa para ir a la iglesia, para toda ocasión tiene ropa. ¿Para dónde va, mamá? Hoy voy para el culto. Por eso es que lleva la falda larga, la blusa tapadita y también lleva la mantelina. Y de repente el hijo lo mira, hermano, más deshonesta, y ahora ya no va para el culto. No, hijo, hoy voy para Metrocentro. Por eso es que lleva la faldita topadita, el pedacito de trapo y también aquella blusa que todo enseña, porque ya se conoce. Ese es un creyente carnal, es un falso, es un hipócrita, es una persona que solo es fachada y que no tiene temor de Dios. Porque el que camina con temor de Dios, este respeta a Dios donde quiera que se pare, y este da testimonio de que no vive para el hombre, él vive para Dios, él vive agradando a Dios, él quiere agradar a aquel que lo conoce todo, al que dice amén esta tarde, aleluya. Y espero que se goce, hermano, porque vamos comenzando. El creyente carnal es el hipócrita, el que lleva una vida de apariencia. Ese es el carnal. Y aprende, hermano, a evidenciarlos, porque hay muchos dentro de la iglesia, así lo manifiesta la palabra. La membresía del Maestro, del Señor Jesús, era de miles, hermano. Los que seguían al Maestro no se podían contar. Jamás la Biblia da un número. Nunca da la Biblia un número exacto, hermano, de los que seguían al Maestro. En una ocasión se contaban solamente a los varones, 5,000, sin contar a mujeres y a niños. O sea que posiblemente andaban por ahí por 15 o 20,000 personas que seguían al Maestro. Pero era una gran multitud. Pero dentro de esa gran multitud había un gran porcentaje de personas carnales, de personas, hermano, que solamente son apariencia, de personas que en realidad no respetan ni temen a Dios.
Estas personas, hermano, temen el ojo del hombre, pero no temen a Dios. ¿Y dónde se manifiesta eso? Cuando la gente pone cara, hermano, de reverencia, pone cara de temor, pero cuando viene al culto, hay que irlo a visitar cuando esté en la casa, hay que irlo a ver cuando donde trabaja, hay que irlo a ver cuando va en el bus, cuando va por la calle, hay que ir a ver su comportamiento, su actitud, porque tienes que aprender que delante de Dios, para agradarle, debes de caminar en todo tiempo con temor y reverencia, para que el corazón de Dios sea agradado cuando te congregues y le cantes a Dios. Alabado es el nombre de Jesús, porque no todo intento de seguir a Jesús es bueno, hermano. No toda alabanza que se exprese a Dios es aceptable delante de Dios. Hoy nosotros hemos cantado, pero sería de averiguar, hermano, preguntándole a Dios cuál alabanza llegó a su presencia, qué alabanza fue grata delante de Él. Porque hay algunos que aquí vienen a llorar, hermano. Hay algunos que aquí nunca usted va a saludar como que fuera vago. Nunca va a saludar como que fuera vago. Se va a llegar al portón y nunca le va a decir al del portón: ¿qué pasó? ¿Cómo están las cosas aquí en la iglesia? No, nunca lo va a hacer. Todos saludamos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Hay algunos que ni la mano quieren dar, pero es quizás por el respeto, o por lo menos eso aparentan. Pero hay personas que cuando usted se los encuentra en la calle se asusta. ¿Cuál es el propósito de esta tarde a través de la palabra? Que puedas tener los ojos abiertos. No te vayas a sorprender. No todos los que están aquí, hermano, tienen una verdadera relación con Dios. Y lo decimos, hermano, lamentándolo, pero es una realidad. No todas las mujeres que se ponen mantelina en realidad tienen una verdadera intimidad con Dios o relación con Dios. Hay algunos que solamente son apariencia. No todos los varones que miras acá un poco serios, hermano, porque a algunos no les gusta que les digan la verdad, pero aquí están en un gran problema, porque al final Jesús te va a evidenciar siempre cuál es tu condición. No todos establecen una relación con Dios. Hay muchas personas que solamente aquí presentan la gran fachada. Hay muchas personas que dentro de su corazón, aunque por fuera están cantando y alabando, pero razón tuvo el maestro: ustedes con sus labios me honran, dijo el Señor, pero lejos está su corazón de mí, dijo el maestro. Hay personas que aquí están cantando en el culto, pero están maquinando el error, están maquinando el pecado. Lastimosamente es una realidad, pero ten cuidado de esa persona y ten cuidado de no ser uno de ellos. Alabado es el nombre del Señor. La palabra del Señor presenta en el verso 8. Os digo, dice, capítulo 12 de Lucas, verso 8. Os digo que todo aquel que me confesare, dice el verso, delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Es ignorar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Cada vez que te hace llamar cristiano y llevas una vida contraria a las reglas que Dios establece para todo seguidor de Él, te vuelves una persona que ignora voluntariamente las leyes de Dios. Y aunque con tu boca profeses ser creyente, con tus actitudes niegas eso que declaras con tu boca. Aunque muchos dicen: no, yo me congrego, yo voy a la iglesia. Algunos dicen: yo voy a Misión Cristiana Elohim. Vea Canal 65 y vea, escuche la radio, vea por internet también los sermones, las prédicas. Es una gran bendición. Mas sin embargo hay personas que en ocasiones a usted le preguntan: ¿de verdad usted se congrega en Misión Cristiana Elohim? Y le revisan de la cabeza a los pies: ¿de verdad usted se congrega en Misión Cristiana Elohim? ¿Y por qué se extraña? Es que es bastante raro, porque ahí se predica la palabra, se predica la rectitud, se predica la santidad, se predica la transparencia, se predica la sinceridad para con Dios.
Dios se predica la obediencia a la palabra, pero hay muchas personas, hermano, que con sus hechos niegan la eficacia. Aquí no basta, quiero decirte esto esta tarde, aquí no basta que hables bonito del Señor, aquí no basta que te gusten los cultos de una iglesia, aquí no basta que estés de acuerdo simplemente con lo establecido en la palabra. Aquí hay que vivir conforme la palabra lo establece, para que en verdad se te cree en el cielo de que lo amas y de que quieres agradarlo. Alabado es el nombre de Jesús. Aquí no basta simplemente, hermano, decir yo soy cristiano. No, mi Señor, Él sabe que yo lo amo. Él sabe que yo quiero vivir para Él. No basta, hermano, hablar bonito del Señor. Aquí debes de vivir en verdad para Dios. Al hablar bonito de Dios tiene que agregarle, hermano, como dijo Santiago, no tenemos que ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Debes de agregarle obediencia a la palabra. Si no estás cayendo en ese error que muchas personas, hermano, han caído a través, hermano, de los tiempos, que llegan a la iglesia, escuchan el mensaje, lo aplauden, algunos gritan, algunos danzan, algunos se gozan, pero saliendo de ese portón se olvidan de la palabra, ya no la ponen en práctica y comienzan a vivir como si fueran impíos, como si fueran personas que jamás han conocido la verdad de la palabra. Por eso es que deben de tener cuidado. En el evangelio las cosas deben de ser serias. El compromiso de cada creyente está sujeto a la obediencia de la palabra del Señor. Alabado es el nombre de Jesús. Pero te sorprenderás, porque el creyente carnal es aquel que aunque llega, hermano, a la congregación y profesa ser cristiano, vive como impío, vive como pecador. Y esa es una posición bien dura, porque el maestro en el verso 8 que hemos leído habla acerca de ignorar el señorío de Cristo en nuestras vidas, de avergonzarnos de Él aquí en la tierra. Y le está hablando a sus seguidores: el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré, dice el Señor, delante de mi Padre y de sus ángeles. El Señor está diciendo: aquel que ignore mi señorío aquí, aquel que tenga en poco mi palabra, aquel que no le interese mucho, aquel que aún conociendo la ley de Dios viva como le dé la gana, tendrá un gran problema, dice Dios. Tendrá un gran problema. Porque la palabra del Señor presenta que esto es ignorar la ley de Dios o el señorío de Cristo. Nos enseña esa realidad. Pero también nos habla acerca de una experiencia dura que tendrá que enfrentar ese tipo de creyentes al final del camino. Usted verá en este tiempo una multitud de personas, entre jóvenes, ancianas y ancianos, que dicen ser de Dios y practicando el pecado. Dicen ser de Dios. Hay hasta predicadores, ministros, ancianos, líderes, evangelistas, hombres que deberían de respetar a Dios porque la palabra se les ha revelado de una manera clara, pero caminan como si Dios no existiera. Caminan tratando de agradar a la gente, ignorando la palabra que ellos conocen. Lastimosamente esta gente se le olvida de que con Dios no puedes jugar. Con Dios no puedes jugar. Cuando el Señor le declara a sus seguidores: señores, yo necesito sinceridad, señores, yo necesito que ustedes tengan temor de mí. ¿Saben por qué? Porque al final del camino ustedes tendrán que ver la recompensa de lo que han sembrado. Algunos se van a sorprender al final del camino, porque lo que el maestro da a entender en el verso 8 es un juicio que se espera al final del creyente carnal. Este se encontrará cara a cara con la ira de Dios. Este se encontrará con la vergüenza en el momento de que quiera presentarse delante de Dios como un siervo y se encuentre con aquellas palabras: apartados de mí, no os conozco. Alabado es el nombre de Jesús. Y se encuentre con aquellas palabras tan fuertes que al final muchas personas se han de lamentar por esa condición de vida que han llevado siempre en el evangelio. Por eso es que usted no debe de andar preocupado, mire hermano. No debe de andar preocupado por aquella persona que de repente usted descubre, que de repente usted anda en las redes sociales y ¡pum!, aparece una foto. ¿Quién es?
el líder tal. No se preocupe. El creyente carnal tendrá que ser descubierto aquí en la tierra por Dios. Y si no reacciona, el creyente carnal se encontrará con un juicio al final del camino. Y es triste la condición de esos tipos de creyentes, hermano, que se vuelven ciegos estando dentro de las congregaciones, que ya no reaccionan. Usted se encontrará con personas, hermano, que escuchan la palabra, ya no van a reaccionar. Porque aunque anden mantelina en su cabeza y aunque anden una gran Biblia, son personas que no les importa la palabra de Dios. No van a reaccionar. Por eso es que será bien lamentable cuando suene la trompeta y muchos no se levanten. Y a muchos les pase como las 5 vírgenes insensatas, que si ellas están esperando, hermano, a que regrese su señor o el esposo, entonces ellos consideran tener una relación con aquella persona, mas sin embargo no la tienen. Como aquellos que quedaron fuera y terminan tocando la puerta diciendo: ábrenos, ábrenos, ábrenos. Y el Señor dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Por eso es que el creyente carnal debe de reaccionar a tiempo. Ya no debe de andar preocupado, hermano, por agradar a la gente. Preocúpate por agradar a Dios en todas las áreas. Haz todo para gloria del Señor, porque estos al final les espera un galardón, un premio. Pues delante de Dios nada pasa desapercibido, todo tendrá una recompensa. Alabado es el nombre de Jesús. El final del creyente carnal, hermano, es experimentar el juicio. Y ese juicio será bien duro, porque hay muchas personas que con conocimiento van para el infierno. ¿Te imaginas qué sorprendente es, hermano? Que dentro de la iglesia hay personas que aquí pueden estar cantando, pero ellos se encaminan cada día a experimentar el juicio y el resultado o la paga de todo lo que ellos han sembrado. Por eso es que de repente descubres algo dentro de la iglesia. Sé prudente hasta cierto punto. Sé prudente y ten cuidado de no caer en ese mismo error. Ten prudencia. Que de repente descubres aquello, porque también se cae en una inmadurez hoy en día, que de repente, hermano, hay una persona que nosotros considerábamos espiritual, pero aquí nuestros frutos hablan por nosotros, y de repente se descubrió, hermano, el gran paquete que se estaba escondiendo por ahí, y de repente hay mucha gente que se desanima, pero no hay por qué desanimarse. La palabra es clara. Por eso es que el Señor jamás escondió nada. A través de la palabra Él descubrió este tipo de personas dentro de aquellos que le seguían, pero estos tendrán su paga al final del camino. Estos tendrán su recompensa. Usted debe de velar por su alma y por su condición espiritual. Cada vez que veas ejemplos como ese, ve de rodillas y dile a Dios: ayúdame, ayúdame, porque yo no quiero terminar extraviado en el camino. ¿De que me sirve estar aparentando dentro de la iglesia si soy un cínico, hipócrita, una persona sin vergüenza, una persona que Dios conoce todo los movimientos que yo hago? Por eso es que el creyente de esos malos ejemplos debe de aprender para ser sincero, para ser transparente, para establecer una verdadera relación con Dios y caminar en paz, consciente de que nos estamos esforzando por agradarle. Dale fuerte ese aplauso al Señor esta tarde, aleluya. Y tenga cuidado, hermano, cuando te encuentres dentro de las congregaciones a personas que con sus hechos muestran que no tienen temor de Dios. Tengan mucho cuidado. Y el mensaje es claro para que usted, cuando de repente se encuentre con un carnal en el camino, no se sorprenda. No todos los jóvenes que están acá, ni los que están sirviendo, ni los que están sentados, no todos tienen temor de Dios. No todos. No todas las señoras que están acá, las que tienen mantelina y se miran como que ya a la sala le faltan, no todas tienen temor de Dios. No todos estos varones, hermanos, que ya parecen pastores, una gran seriedad que les cae a la hora del culto, pero no todos, lastimosamente no todos.
No todos son personas espirituales, ni todos respetan a Dios. Algunos al revisarle el Facebook, al revisarle las redes sociales, al revisarle el teléfono, a ir a preguntar por usted cómo se comporta en su trabajo, donde usted estudia, nos vamos a dar cuenta que en realidad es otro sinvergüenza e hipócrita dentro de la congregación. Pero ten cuidado de no ser uno de ellos. Ten cuidado de no caer en esa desgracia espiritual, porque al final del camino nos espera aquel que ha de pagar conforme sean nuestras obras, sean estas buenas o sean malas. A cada uno se le dará lo que merece. Alabado es el nombre del Señor. Y aunque sea de mentira, aplauda. Aunque sea de mentira, diga gloria a Dios esta tarde. Alabado es el nombre de Jesús. Tenga cuidado con el creyente carnal. El creyente carnal se echa el pecado a cada rato, hermano. Aún en la iglesia de Corintio había un sinvergüenza, de aquellos que marcan diferencia. La inmoralidad, la falta de respeto. Tenga cuidado con esa gente que cuando habla, hermano, aquí